Muy bien, como lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora de Venezuela. Nuestro invitado es el internacionalista Francisco Belaúnde. Y uno se pregunta al cabo del tiempo transcurrido y mientras Maduro se prepara, digamos, no en su defensa legal, para comparecer ante un tribunal en Nueva York, nosotros analizamos la situación de Venezuela y cuánto ha progresado en los temas más allá de ese apetito por el petróleo que el propio Donald Trump ha expresado y ha hecho más que explícito lo que está pasando en la composición política del gobierno en Venezuela. ¿Se está cumpliendo realmente con un cronograma que nos permita albergar la esperanza de que la democracia puede llegar a Venezuela? ¿Es ese realmente el interés que tiene la administración de Donald Trump, al margen del tiempo que esto vaya a suponer? Muy buenas noches y gracias. Gracias, Ávila, por la invitación. Bueno, claro, evidentemente Donald Trump lo ha hecho muy claro, ¿no? Su interés primario es el petróleo. Ahora, efectivamente, la idea esta de finalmente mantener este régimen mientras tanto tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. El tema es cuánto tiempo se va a mantener, ¿no? La transición, cuándo va a venir, ¿no? Y claro, el tema es qué va a pasar en el interín, porque se mantiene este régimen que es una dictadura. Supuestamente están liberando algunos prisioneros políticos, pero no vamos, todos, pero no es masivo. Del número de 800. Han liberado una fracción muy pequeña, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar con personas del régimen que son además gente incluso con recompensas en su cabeza, que son delincuentes claramente, como Diosdado Cabello o Padrino López, otra gente que son acusados en todo caso de ser narcotraficantes y todo lo demás, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, se les irá, se irá depurando el régimen chavista de esos personajes. Yo lo que he leído es que aparentemente les habían ofrecido a Padrino López y a los demás, Diosdado, que se vayan, ¿no? Váyanse con su plata, no les pasa nada, pero liberen la plaza, como se dice, ¿no? Váyanse. Ahora, ¿van a aceptar? ¿No van a aceptar? Es complicado porque además Diosdado Cabello, si no acepta, él maneja los colectivos bolivarianos, Ministerio del Interior, pero además tienes el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, tienes la FARC ahí, ¿no? Más, por supuesto, el ejército en manos de Padrino López. ¿Hasta qué punto ellos están dispuestos finalmente a renunciar al...? Ese ha sido el argumento cuando uno escucha al secretario de Estado, por ejemplo, aclarando las palabras y la manera en que se refirió el presidente Donald Trump con relación a la oposición venezolana. Ese ha sido el argumento, que finalmente el ejército es un tema muy complejo y que sí, difícilmente la oposición de un día para otro podría tener llegadas a estos grupos. No es un ejército convencional, no es un ejército ordenado o como lo conocemos aquí, que tenga una jerarquía clara, sino se trata de varios grupos con los que prácticamente se negoció el poder. Han dividido el poder, digamos, de manera estratégica, ¿no? Desde la cúpula, para no generar, digamos, disminuir el riesgo de una rebelión general, ¿no? Ahora, son varios los problemas que tiene el propio Donald Trump. Por un lado está la situación de Diosdado Cabello, del señor Padrino, de la propia Delcy Rodríguez. Sí. Durante el juicio de Nicolás Maduro, muchos de los testimonios que lo señalan como una persona que colaboró abiertamente con el narcotráfico, también tienen información sobre Diosdado Cabello, claro, sobre Delcy Rodríguez, sobre el hermano de Delcy Rodríguez y otros de los que hoy resultan funcionales al gobierno de Donald Trump. Claro. Y eso probablemente va a trascender. La pregunta es por qué se extrajo a Maduro y por qué no, a pesar de los millones de recompensa, no se extrae a Diosdado Cabello. Claro, dijeron, mire, pero la verdad que ya extraer a Maduro fue una hazaña, pero encima extraer a los demás habría sido más complicado logísticamente y militarmente. Bueno, yo no soy especialista, no sé si era efectivamente factible hacerlo también con ellos. Pero por principio no hay lógica. No hay lógica en el sentido, claro, porque digamos, los han dejado a ellos, pero ellos dicen, pero en ese momento tenemos que concentrarnos en Maduro, ¿no? Y no teníamos, digamos, era imposible militarmente también hacerlo con los demás. Bueno, puede ser una explicación. ¿Qué esperanza tiene a estas alturas la oposición de llegar finalmente al gobierno pasando por unas nuevas elecciones o finalmente reconociendo la elección de Edmundo González? Y lo otro que quería preguntar también es
con el tema del petróleo, en una reunión con las personas que toman decisiones en las petroleras más importantes en Estados Unidos, porque Trump habla de invertir millones para recuperar una industria que ha sido maltratada, ¿correcto? Que está venida a menos y que requiere de inyecciones de capital. Pero los CEOs que han sostenido esta reunión, en ninguno de los casos, bueno, ya pusieron su dinero en otros lados, están litigando, ¿no?, con Venezuela con relación a las nacionalizaciones y a las expropiaciones, pero tampoco es que fácilmente puedan abrir la billetera y desembolsar los millones que se requieren. Se habla de 100.000 millones de dólares por lo menos, ¿no? Y entonces, efectivamente, en particular el ExxonMobil dijo, oiga, no se puede invertir en esas condiciones. Y ahora a Donald Trump no le gusta que lo contradigan. Ha dicho, bueno, podríamos excluir a Exxon de ahí, pero las demás petroleras tampoco se van a meter, porque esto es un... Porque no es negocio. No es negocio, implica una inversión terrible. Ellos tienen que responder a sus accionistas, ¿no? Y si los accionistas dicen, oye, pero esto es muy incierto, mejor ni se metan en esto. Entonces, cuando Donald Trump dice que las petroleras metan su dinero, pues no, pues su dinero está en otras cosas, prefieren invertir en otros lugares donde hay petróleo también. Pero en Venezuela, además que es un petróleo muy pesado, ¿no? Muy pesado, que implica refinación, que también es muy costosa. Entonces, como que no lo ven realmente como un negocio seguro, ¿no? Y los accionistas, que muchos son fondos de inversión, dicen ni hablar. Nosotros estamos buscando la rentabilidad. Entonces, de alguna manera, Donald Trump quiere forzar a los petroleros a invertir, que es un comportamiento de Donald Trump que es muy populista, ¿no? Porque también quiere forzar a los fabricantes de armas, ¿no?, a repartir menos utilidades a sus accionistas para que inviertan más en la producción de armas. Pero así no funciona una empresa privada. Pues una empresa privada lo que busca es el mayor negocio lo más rápido posible y no va a dejar de darle a sus accionistas más utilidades para contentar a Donald Trump. Así no funcionan las cosas. Correcto. Eso quiere decir que el camino que tiene que recorrer todavía Venezuela, ¿no?, hacia una libertad, hacia una sociedad libre, una democracia, digamos, hacia una economía saludable que beneficie realmente a los ciudadanos venezolanos y que le permita tomar decisiones soberanas, es bastante largo. Parece que sí. El propio Trump ha dicho que se quedarían un año o 2 años, ¿no? Es más, él ha puesto, ¿no?, un post, ¿no? Se ha declarado presidente en ejercicio de Venezuela, ¿no? Y claro, él mismo ha dicho 1 año, 2 años. Claro, es decir, los venezolanos van a esperar tanto tiempo. Pero ahí hay todo un juego comunicacional. En la mañana en Ampliación de Noticias conversábamos con un exfuncionario, justamente alguien que ha trabajado con Donald Trump, y decía, es que Trump es así es su carácter. Por ejemplo, ataranta a México, porque lo que al final consigue es que Claudia Sheinbaum le responde el teléfono y finalmente o lo llame y le diga, sí, ok, voy a hacer todo lo posible para luchar contra los cárteles, ¿no? Es decir, él primero ataranta porque sabe que atarantando va a conseguir llamar la atención y algo ganará. Pero lo que preocupa es, luego de que gana, cómo se desarrollan esos procesos a la larga. Pero justamente, o sea, el tema es, bueno, en el caso de los petroleros hay una realidad concreta, se estrella con el muro financiero, ¿no? En el caso de lo que pueda pasar en Venezuela es cuánto tiempo la población va a seguir esperando, ¿no? Porque no hay democracia, la situación económica sigue agravándose. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Si la cosa continúa así, en vez de que haya un regreso de venezolanos, ¿no?, a su país, podría ocurrir que comiencen nuevamente una, ¿cómo se llama?, una ola migratoria en sentido otra vez hacia los países donde ya han huido. Porque si no hay esperanza, la economía sigue deteriorándose, continúa la dictadura, pues tienes que darle un motivo a la gente para que no se desespere. Y no sé, pues habrá que... No sé si eso, me imagino que Marco Rubio, que es un poco que está conduciendo todo esto, lo tiene en cuenta, ¿no? De dar por lo menos una esperanza, una viabilidad tanto económica como políticamente a los venezolanos. Si no, pues no van a regresar y tal vez más bien comiencen a escapar del país, ¿no? ¿Qué escenario le espera a Cuba tras la caída de Maduro? Bueno, ellos van a perder el petróleo venezolano, que es verdad que la cantidad de petróleo que le daba Venezuela a Cuba ha ido disminuyendo porque por su propia incapacidad, pero igual los cubanos, digamos, dependen todavía de manera importante del petróleo venezolano. Ya no lo van a recibir. Entonces eso va a agravar pues la situación económica en Cuba, que es desastrosa, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, con esa situación el régimen va a caer,
pero lamentablemente ese tipo de ¿A régimen... eso apuntaría Estados Unidos? ¿A Yo, ahogar por al supuesto. gobierno? Dicen, estaba leyendo por ahí que Marco Rubio lo que quiere es, por supuesto, él es de origen cubano, quisiera que el régimen caiga de una vez, Bueno, ¿no? y Trump lo ha postulado Y como presidente, presidente de Cuba, ¿no? sí. A falta de ser de Estados Unidos. Entonces, sería de Cuba. Entonces, el tema es, pero un régimen así, ese tipo de gobiernos como el Irán se aferran al poder. Y aun cuando, como el de Venezuela también, aun cuando el país esté destrozado totalmente, la población sufra, no les importa. Ellos lo que quieren es mantener el poder, no les importa la población. Entonces, el régimen cubano es de ese tipo, el de Venezuela es de ese corte, el de Irán también es así. Entonces, lo ideal sería que cayera Cuba, pero ellos tienen también un sistema de represión muy duro que han aplicado también en Venezuela. ¿Hasta qué punto va a caer el régimen venezolano a pesar del desastre que han causado en el país? ¿Y qué impacto puede tener esto para las próximas elecciones en Estados Unidos? Bueno, ya los problemas para Donald Trump han empezado porque su popularidad está bajando, los precios han subido por estos aranceles, ¿no? Incluso para sus partidarios, que ellos creían que Donald Trump ya no se iba a meter en guerras externas, está haciendo exactamente lo contrario. Entonces, toda la perspectiva ahora es que las elecciones legislativas de noviembre, si las cosas siguen como están, las van a perder. Bueno, hay por lo menos 3 republicanos en el Senado, me parece, que han votado que han dicho que ya no le han dado carta libre para un segundo... Para una operación en Venezuela, exactamente. Claro, y también quieren adoptar Venezuela. otra para impedir cualquier acción contra Groenlandia también. Claro, pero ahí lo de Groenlandia realmente puede ser posible. Le ha dicho las buenas, las malas, pero ¿será otra bravuconada para negociar algo? ¿Hay bases norteamericanas en Groenlandia? Hay una base. Hay una base, pero podrían enviar más soldados. En realidad no tiene ¿Ese lógica. podría ser el propósito de Trump? Tal vez, pero algunos dicen que en el fondo, hay que decirlo, Donald Trump no es una persona totalmente equilibrada. O sea, alguna gente, en la política también las personas cuentan, ¿no? Y más aún si es una persona no totalmente equilibrada, que encima es el presidente de la mayor potencia del mundo. Es un tipo que puede calcular bien las cosas, pero no es una persona totalmente cuerda, hay que decirlo. Ese personaje no es una persona totalmente cuerda y uno se da cuenta por las cosas que dice. Y encima, parecería que la edad le está pasando factura, ¿no? Comienza a decir cosas que no son, bueno, varias veces lo ha dicho, pero que esto está aumentando. Entonces, es una persona que no se sabe por dónde se dispara, que calcula, pero por otro lado también tiene obsesiones, como eso de poner su nombre a todo tipo de entidades, ¿no? Como el Centro Kennedy, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Que muchos artistas ya no quieren actuar en el Centro Kennedy. No, bueno, hay una serie de repercusiones. Ya no hablemos de lo que ha ocurrido con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, pero por otro lado también uno mira y uno dice, en el Partido Demócrata tampoco es que haya una figura que esté asumiendo un liderazgo. Sí, todavía no. El de California, tal vez el gobernador Newsom de California eventualmente, pero al margen de eso es verdad que no aparece un líder que podríamos aparecer para las elecciones presidenciales. Digamos, alguien que pueda tener el carisma y el arrastre de un Obama, por ejemplo, claro. Barack Obama. O del propio Mandami, que tiene mucho carisma, pero está demasiado a la izquierda. Sí, ¿no? sí, pero tiene carisma. Pero tiene carisma. Pero, claro, el tema es al nivel de las legislativas, que es lo que viene ahora, por la propia caída de Donald Trump, eso puede ocasionar que efectivamente el próximo Congreso esté dominado, por lo menos una Cámara, ¿no? Por el Partido Demócrata. Si tiene 2, pueden hacerle un impeachment a Donald Trump, ¿no? Bien, con eso nos quedamos. Hasta la próxima para seguir con la historia. Sí. Gracias, Francisco, por estar Encantado. con nosotros esta